En este video haremos una revisión de los homopolisacarios. Como recordarán en el video anterior, hicimos una clasificación de los polisacarios en dos grandes grupos. El primero de ellos, los homopolisacarios, conformados por un solo tipo de monómero, como vemos en estos esquemas, ya sean lineales o ramificados. Y el segundo grupo corresponde a los heteropolisacarios, tema que será parte de nuestro siguiente video. Iniciemos el estudio de los homopolisacarios. Dentro de ellos vamos a encontrar en su mayoría aquellos que forman parte de animales y que forman parte de vegetales. Dentro de ellos encontraremos a su vez ejemplos como el almidón, que revisaremos tal y al igual que el glucógeno, que actúan como polisacarios de reserva de energía. Los animales almacenamos glucógeno, mientras que los vegetales almacenan almidón. Pero también podemos encontrar homopolisacarios como la celulosa, de origen vegetal, o la quitina, de origen animal, que actúan como polisacarios estructurales, ya que, como recordarán, la celulosa se encuentra formando parte de la pared celular de los vegetales y la quitina se encuentra en el exoesqueleto de los insectos, entre otros organismos. Revisemos entonces uno a uno esos cuatro ejemplos de homopolisacáridos. El primer homopolisacario que revisaremos es el almidón. Como saben, el almidón es de origen vegetal, es el principal polisacario de reserva de energía de los vegetales. Ellos almacenan de esa manera a las moléculas de glucosa luego del proceso de fotosíntesis que revisaremos en videos posteriores. El almidón en verdad es un polisacario formado por otros dos polisacarios, uno de ellos denominado amilosa y el otro denominado amilopectina, ambos formados por monómeros de glucosa. Como describimos, pueden encontrarse dentro de los homopolisacarios cadenas lineales y cadenas ramificadas, y resulta que la primera de ellas, la amilosa, forman una cadena lineal. Las moléculas de glucosa se encuentran unidas por los famosos enlaces glucosídicos, pero en posición alfa 1,4, es decir, una glucosa en el carbono 1 se une a la siguiente glucosa en el carbono 4, por eso se le denomina así 1,4. Mientras que la amilopectina es la forma ramificada del almidón. Aparecen muchas ramificaciones debido a enlaces alfa 1,6, es decir, en una de las cadenas se encuentra el carbono 1 de una glucosa que se une a la otra cadena cuando se ramifica en la posición 6 de la siguiente molécula de glucosa, como veremos en los esquemas posteriores. Y a pesar de que el almidón es una molécula muy grande formada por moléculas de glucosa, nosotros sabemos que la glucosa, como todos los monosacarios, es soluble en agua, pero el almidón, polímero de glucosa, no lo es. Y cuando reaccionamos al almidón con el reactivo de Lugol, que está formado por sales de yodo, una reacción positiva será que esa solución que contiene al almidón dará un color azulado, que puede ser tan intenso dependiendo de la concentración del almidón, que puede llegar a un color negruzco. Veamos cómo es la estructura de la amilosa, la cadena lineal que hemos mencionado que se encuentra formando parte del almidón. Vemos acá cadenas de glucosas. Y fíjense, tenemos aquí el carbono número 1, llamado alfa, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. En la segunda molécula de glucosa, en la misma posición, carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cuando se unen por medio del enlace glucosídico, el enlace se forma uniendo el carbono 1 de una molécula con el carbono 4 de la siguiente molécula de glucosa. Por eso es que indicamos que se forman enlaces alfa 1,4 entre las moléculas de glucosa. Por otro lado, la amilopectina está formada por moléculas de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4, pero de una de las moléculas de glucosa, se ramifica uniéndose el carbono 1 de una molécula de glucosa con el carbono 6. Es decir, vamos a encontrar enlaces alfa 1,4 entre las moléculas de la glucosa que forman ramificaciones en la posición alfa 1,6. Los componentes del almidón se observan de la siguiente manera. La amilosa es la parte lineal, pero a su vez es espiralada, mientras que la amilopectina es la parte ramificada.
Ambos componentes forman parte del almidón. Cuando nosotros consumimos alimentos ricos en almidón, somos capaces de degradarlo. ¿De qué manera? En la saliva secretamos una enzima que recibe por nombre la amilasa salival o tialina, la cual actúa sobre la amilosa directamente, degradándola, hidrolizándola, pero en parejas de glucosas. Es decir, se forman maltosas y también se liberan unidades de glucosa. La siguiente molécula que revisaremos es el homopolisacario de almacenamiento, pero de origen animal, es decir, el glucógeno. Los animales también podemos almacenar carbohidratos como fuente de energía, pero nosotros lo hacemos en forma de glucógeno, el cual es el principal polisacario de reserva de todos los animales, incluidos los seres humanos. Y ese polisacario se va a almacenar en tejido hepático y además en tejido muscular. Es un polímero, al igual que hemos revisado para el almidón, formado por monómeros de glucosa con enlaces alfa 1,4, pero la diferencia con respecto a la amilopectina, que es mucho más ramificada que ella, la que se presenta en el almidón, presentando adicionalmente los enlaces en los puntos de ramificación del tipo alfa 1,6, tal como se indica en la siguiente figura. Se presentan, como dijimos, enlaces del tipo alfa 1,4 entre el carbono 1 de una molécula de glucosa y el carbono 4 de la siguiente, y la ramificación va a darse entre el carbono 1 y el carbono 6, es decir, enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6, y presentan muchísimas más ramificaciones que la amilopectina del almidón. Como señalamos al inicio, los homopolisacarios no solamente son de reserva de energía, sino también pueden actuar con una función estructural. Revisemos entonces la estructura de la celulosa. No hay una molécula más abundante que la celulosa en la naturaleza. Es el compuesto orgánico más abundante por sí, ya que se encuentra formando parte de la pared celular de los vegetales, dándole rigidez a las plantas, especialmente aquellos conocidos como plantas leñosas. Y de todo el carbono que existe en la biosfera, se puede considerar que la mitad de él se encuentra formando parte de la celulosa. Por lo tanto, se considera la celulosa como un polímero de glucosa, un polímero lineal, con enlaces del tipo beta 1,4. Nosotros los humanos no somos capaces de utilizar celulosa en nuestra dieta diaria, pero hay otros, como los herbívoros, que tienen una flora intestinal formada entre otros por microorganismos que van a producir la enzima celulasa, y esa celulasa es capaz de degradar la celulosa. Por eso es que ellos pueden consumir hierbas, entre otros vegetales, con una mayor facilidad de digestión. En el siguiente esquema podemos observar cómo se presenta la celulosa en la matriz de la pared celular de los vegetales. Las microfibras de celulosa se presentan entrelazadas, como podemos apreciar, en la matriz de la pared celular para darle una estabilidad mucho mejor a ella. Pero los vegetales no son los únicos seres vivos que pueden tener homopolisacarios con funciones estructurales, como es el caso de la celulosa. En los animales también se encuentra una molécula semejante, como la quitina, y esa molécula forma parte de un gran grupo de seres vivos que son los invertebrados. Se va a encontrar dentro del exoesqueleto, es decir, el esqueleto de los invertebrados es exterior, por eso se denomina exoesqueleto, y la quitina le va a dar esa dureza característica al exoesqueleto de insectos, de crustáceos e inclusive de arañas. También puede encontrarse quitina formando parte de la pared celular de los hongos junto con cantidades menores en proporción de celulosa. Y la quitina se considera un polímero, ya que está formado por monómeros del tipo N-acetil de glucosamina, que son derivados de la glucosa, los cuales van a estar unidos por los enlaces del tipo beta 1 o 4, como se puede apreciar en ese esquema. En el esquema superior podemos observar a una molécula de N-acetilglucosamina, y en ese inferior cómo están unidos cada una de ellas. Y debido a su fácil degradación, la quitina es utilizada en los últimos tiempos como la base para la fabricación de hilo quirúrgico. En el siguiente video continuaremos con la descripción de los polisacarios, específicamente el grupo de los heteropolisacarios.